Bueno, y se conocieron los números de la inflación del mes pasado, y si uno hace la sumatoria de la inflación de este año, resulta que estamos prácticamente en lo que el presupuesto había previsto para todo el año. Lo tenemos en línea y le agradecemos a Alejandro, al economista Alejandro Roa. Alejandro, ¿qué está pasando? Que a pesar de que se hace todo el esfuerzo, se gasta la plata de la cosecha, la del fondo para frenar el dólar, la inflación sigue su camino. Bueno, primero ¿no? Que si el dólar estuviera aumentando como en los últimos 2 días, esta inflación que el gobierno quiere vender como positivo del 2,7 hubiera sido mucho mayor. ¿Qué quiero decir? Que aún con un dólar congelado en estos 43, 40, 44 pesos, si bien estos últimos un poquito, o sea que el efecto dólar lo tenemos que sacar de la inflación, igual la inflación sigue siendo alta, porque un 2,7 para el mes de mayo es el doble de la inflación promedio mensual que había en el gobierno anterior cuando se promocionaba la inflación Congreso, que era más o menos 1,4, Sí, yo 1,3. me río cuando a veces hablan del índice, porque había un índice por un lado que prácticamente nadie creíamos, pero por el otro lado había eso que vos decís, que era la inflación Congreso, y que los sueldos, cuando Sí. iban a paritaria, por lo general trataban de ganarle algún puntito a la inflación Congreso, no a lo que decía el índice. Y por eso crecía la economía. Cuando Claro. ellos van creciendo por arriba de la inflación, crece la economía. Como así, cuando uno analiza los niveles de pobreza en la Argentina y analiza cuánto ha caído el salario real, es como una cuenta muy simple de decir que si los salarios en Argentina han caído más o menos un 16-18% en estos casi 4 años, la pobreza no puede estar por menos del 35%, que es lo que debe estar en este momento, y ni nos imaginamos lo que puede estar a fin de año, ¿no? Vos tocaste un En tema que a respecto, mí me dejó pensando, que es el siguiente. Cuando después de la crisis del 2001, con un 50% de pobreza y una desocupación prácticamente del 20%, muchísimo peor que ahora, se dieron algunos elementos como para que se pudiera encajar la economía. Yo tengo mucho temor, habiendo tomado 90 mil millones de dólares de deuda a privados y 57 mil al Fondo Monetario Internacional, que sea el gobierno que sea, no le encuentre el camino como para no caer en un default. bueno, el problema está en que el modelo que ha tomado Cambiemos, que incluye negocios personales, por ejemplo, negocios de los bancos colocadores que toman ganancias en términos de comisiones, y algunos funcionarios funcionarios del gobierno, si esto no hubiera ocurrido como ocurrió, tenés un modelo económico que piensa que tomar dólares en el exterior para financiar, por ejemplo, gastos corrientes, no es una mala praxis económica. ¿Qué quiero decir? La deuda que se tomó, si se hubiera tomado, tendría un 20% de esa deuda, y se lo hubiera aplicado, por ejemplo, a aplicaciones donde de alguna forma nos podrían hacer repagar esa deuda, por ejemplo, plantas exportadoras, mejoras en los puertos, logística que hubieran hecho bajar el costo argentino y hubiéramos podido exportar, retomar, por ejemplo, las industrias de radares o de satélites que nos hubieran pedido exportar bienes de alta tecnología. Bueno, esa deuda externa era para el financiamiento económico, para el desarrollo económico. En cambio, si vos tomás deuda en dólares para financiar gasto corriente que lo podrías haber hecho tomando deuda interna, por ejemplo, a partir de bonos de la deuda interna en pesos, no tendrías el problema, porque los países como la Argentina entran en default, digamos, quiebran, y vos tomás deuda en una moneda que no imprimís, como son los Claro. dólares. Y ese es el problema mayor que nos deja la Argentina en términos externos,
y en términos internos una deuda social que es realmente impagable por un gobierno que solo lo está profundizando. Ahora, vos escuchás a algunos economistas que dicen, bueno, hay que volver a poner plata en el mercado. Yo me pregunto de dónde. Hay que reactivar la actividad económica. Me pregunto de dónde saco plata para dar un crédito blando para que de pronto una pyme pueda arrancar. Yo, a ver, no soy yo. A uno le duele la diaria, le duele el supermercado cuando te llega la factura de la luz, del teléfono, pero también uno tiene la responsabilidad por lo menos de tratar de advertir lo que viene para adelante. Y para adelante uno entiende que esto para cualquiera es un laberinto que si no se logra una refinanciación muy especial con los deudores privados y muy particular con un Fondo Monetario Internacional que quiere reforma jubilatoria y reforma laboral, ¿cómo, a ver, Roba se anima a tomar el timón de ese barco? Primero, decirte que la situación en la que nos ha dejado el gobierno es prácticamente, digamos, está hecha para decir que lo único que hay que hacer es profundizar el ajuste y ir a las reformas estructurales como son la reforma laboral que está proponiendo el gobierno en contra de los trabajadores, la pérdida de derechos, de poder echar personal con justa causa o sin causa, y la reforma, por supuesto, previsional. Lo que lo que quiero decir es que este modelo se ha montado para decir que no hay otro camino, profundizarlo a partir de reformas estructurales. Pero como esto se sale por arriba, lo que uno podría decir es que la única forma de que nuestras familias puedan tener plata en el bolsillo y con eso consumir y a partir de ese consumo mejorar y levantar las persianas de la fábrica, lo que tenemos que hacer justamente es tener una política monetaria y financiera que no sea el pago de los intereses del ELIC, que son millonarios, diariamente millonarios, y asignar parte de esa, al no pagar esos intereses de deuda interna, en, por ejemplo, financiar a las pequeñas y medianas empresas con préstamos blandos, pero antes que eso, que nuestros jubilados puedan tener alguna mejora en términos reales, o sea, ganando la inflación, para poder no tener que tener la duda existencial que hoy tienen nuestras familias de no saber si pagar los comer o pagar los medicamentos. Esto tendría que resolverse a partir de una reasignación del gasto y de la inversión pública desde la especulación financiera al desarrollo del mercado interno y al consumo en términos de bienes y servicios de producción nacional. La última pregunta, Alejandro, y tiene que ver con no hay forma, no existe, es mentira, una mentira que te la dice la realidad en la cara, que un dólar esté a 43 pesos, y que todo esté tan encorsetado, ¿no? Parecería que hay dos mundos, uno hasta llegar a la elección y después, bueno, Dios dispondrá, ¿no? ¿Qué va a pasar con el dólar o qué precio debería tener el dólar si no los bancos se dieran vuelta, tomaran la plata de plazo fijo y la pusieran al LELIC al 70%? ¿Qué precio debería tener hoy? Acá hay un tema que para mí es fundamental de poder explicar, que es, hoy el está barato. Hoy el dólar en términos reales es más o menos el dólar que teníamos en el año 2008. O sea, es un dólar que está caro. El problema es que el gobierno, si sigue digamos, pisando el cambio para llegar a las elecciones con la menor inflación posible, pero la inflación sigue siendo alta, que hoy te diría es caro, porque en términos históricos es caro, no está atrasado el tipo de cambio. Pero como nadie le cree al gobierno que es lo que hoy debería haber estado haciendo, es deslizando de a poco el tipo de cambio como está yendo la inflación, pero como no quiere hacer eso, lo pisa y con 4 o 5 meses que vos tengas un dólar pisado, ya vuelve el dólar a tener la sensación de que se puede ir
a 50 pesos en cualquier momento. El problema que tenemos es que cualquier devaluación que se haga, eso es en contra de los salarios porque enseguida aumenta la inflación y la economía sigue estancada. Entonces, nos hemos en una paradoja donde hoy el tipo de cambio es alto, en términos históricos no está atrasado, pero como no sabe cómo salir de este dólar pisado, la acción, que es la devaluación, como es a los exportadores, te vuelve a estancar la economía y hace que vos retrases la salida de esta crisis que pareciera interminable. Es la peor crisis, la peor recesión desde el año 2002. Las otras recesiones que hemos tenido han sido de meses, de mucho menos meses. Estos ya van para 13 meses de caída continua. Alejandro, agradecido como siempre por tu tiempo y seguramente te vamos a volver a molestar. Cuando quieran, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo.